Tu gobierno te está mintiendo, tu gobierno te está robando, porque hay empresas donde el Estado es el dueño, que generan miles de millones para sus ciudadanos, y hay empresas donde el Estado es el dueño, que los arruinan. Y es que la diferencia no es ideológica, son los datos, y te lo voy a comprobar con este video. Por ejemplo, vamos a empezar con el dato que casi nadie conoce, y es que Pemex, la petrolera mexicana, pierde por segundo a 18,264 pesos. Eso es algo que no todos conocen. Y eso es lo que Pemex pierde por segundo en los 365 días del año. Mientras ves este video, mientras estás con tu familia, Pemex está perdiendo una cantidad exorbitante de dinero. Y en ese mismo segundo, Equinor, la empresa petrolera del gobierno noruego, está generando utilidades. Misma industria, mismo modelo estatal. El resultado es completamente opuesto. En 2023, Pemex registró una pérdida de 9,600 millones de dólares de pérdida neta. Un año, una empresa. Y en ese mismo año, Equinor, 7,700 millones de dólares. El gobierno noruego es el dueño del 67% de la empresa, sin rescates, sin subsidios y sobre todo con ganancias. La diferencia radica en 17,300 millones de diferencia, solo en un año, entre dos empresas estatales. El problema no es ser estatal, es el diseño. Y hoy te voy a explicar exactamente qué diseño. Primero ocupamos un contexto. Antes de comparar necesitamos la definición precisa. Una empresa estatal es aquella donde el gobierno tiene la mayoría del control o el control efectivo. Y es que el 23% del PIB global viene de las empresas estatales. No son raras, son parte central de la economía mundial. Y aquí es donde está la paradoja de esas mismas empresas. Generan el 40% de las pérdidas corporativas mundiales. Unas pocas son extraordinariamente exitosas, muchas son un desastre fiscal. ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a contestar en este video. Pemex produce 1,6 millones de barriles al día. Eso es el mínimo desde 1979. 45 años de deterioro tiene esta empresa. Y es que Pemex en 2004 producía 3,4 millones de barriles por día. Esa es una caída del 53% en 20 años. ¿Por qué esta caída? Básicamente porque no hubo inversión en exploración nueva. Y esos 45 años pasaron factura. No puede haber inversión cuando pagas el 65% de tus ingresos a impuestos. Y ese número es el que vamos a ver ahora. Y es el que explica todo lo demás. Y es que es una trampa fiscal. Este es el número que lo explica todo. Vamos al número que hace que todo lo demás tenga sentido. Y es que el 65% es la tasa impositiva efectiva sobre Pemex, sobre sus ingresos brutos. Es la más alta entre todas las grandes petroleras del mundo. Para comparar, ExxonMobil paga alrededor del 30%, Saudi Aramco, la empresa más valiosa del mundo, paga el 50%, pero Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, paga 65%. Con esa carga no importa qué tan bien operes, no hay dinero para explorar nuevos pozos y por ende es una carga fiscal y es el ciclo que no para. El gobierno cobra 65% a Pemex. Pemex no tiene para invertir, la producción cae, los ingresos bajan. El gobierno le da un rescate y luego vuelve a cobrar 65%. Los rescates no atacaron la causa, solo mantuvieron la caja. Entre 2019 y 2024, el gobierno mexicano transfirió a Pemex 100 millones de dólares en rescates, sin reformar absolutamente nada. Eso equivale a todo el presupuesto anual de salud de México, es de 25 millones de dólares. Los rescates a Pemex en 5 años equivalen a 4 años completos de salud pública o becas universitarias para 10 millones de jóvenes. Y la deuda total hoy de Pemex es de 108 millones de dólares, la más alta entre todas las petroleras del mundo, más que ExxonMobil, más que Shell. ¿Y cuál es la solución? Que nunca se aplica. Eso es lo que vamos a ver ahora. En 1969, Noruega descubre petróleo en el Mar del Norte. En ese momento, su ingreso per cápita era menor al de México. Tomaron una decisión diferente. En lugar de gastar los ingresos en el presupuesto corriente, crearon un fondo soberano, separado, regla de oro. Puedes gastar dinero del rendimiento, pero nunca del capital. México también tuvo décadas de ingresos petroleros. La diferencia no fue la cantidad de petróleo, fue una decisión de qué hacer con él. Noruega lo guardó, México lo gastó. Y 34 años después, el fondo vale 1,7 billones de dólares. El PIB completo de México es 1,3. El fondo noruego es más grande que toda nuestra economía. Cada ciudadano noruego tiene un fondo equivalente a 315,000 dólares. Eso es una locura.
Y es que te voy a mostrar esta gráfica para que veas todo lo que nos estamos perdiendo. Quiero que mires, por ejemplo, mira el timeline de arriba. En 1990, el fondo apenas empezaba. Y en 2010, 525 millones. Ya es enorme. En 2024, 1.7 billones. Mira la última barra. 6,000 millones. No es que no es petróleo, es que lo gastamos en vez de guardarlo. Quiero que escuches bien esto. Codelco es una corporación nacional del cobre de Chile. Es propiedad 100% del Estado chileno, sin socios privatizados, sin cotizar en bolsa. Es el mayor productor de cobre a nivel mundial. Desde 1976, Codelco ha transferido 150 millones de dólares al Estado chileno, financiando educación, hospitales, infraestructura, y esto ha estado durante 45 años. ¿Qué tiene diferencia a lo que teníamos en Pemex? No es la privatización, es el diseño estructural. La propiedad no determina el resultado, su diseño sí. Singapore Airlines. El 56% de sus acciones son del gobierno de Singapur. 5 de los últimos 10 años han sido elegida como la mejor aerolínea del mundo. El gobierno actúa como inversionista que exige resultados, no como operador que mete políticos a dirigir. Eso cambia completamente toda la estructura. Y es que, por ejemplo, el 100% de las aerolíneas estatales en América Latina, mismo modelo de propiedad, pierden 2.300 millones de promedio anual. El Estado puede tener empresas. Su diseño paga la factura, pero sin diseño, el ciudadano termina pagando toda la factura. Y es que quiero que veas estas tres columnas. Misma industria, de resultados son completamente distintos. Por ejemplo, en verde está Equinor. Autonomía, técnicos y sin subsidio. Genera los 7.7 billones en utilidad. Amarillo, Codelco. 100% estatal, mandato claro. 150 billones al Estado desde 1979. Rojo, Pemex. Dirección política, el 65% de los impuestos y menos 9.6 billones de pérdida. El problema no es ser en estatal, sino es el diseño institucional. Y es que te voy a poner algunas de las condiciones que tiene que tener la empresa para que pueda salir. Y es que, por ejemplo, tienen que ser autónomos, tiene que ser operativa real. El Estado fija el mandato, pero no opera la día. Y es que la segunda condición para que esto pueda ser es directores con diseño o perfil técnico, no políticos. La diferencia entre operar una empresa y administrar un cargo es diferente. La tercera condición es un mandato de eficiencia medible, sin ambigüedad, sin negociación con el ciclo político actual. No podemos pensar en términos sexenales, tenemos que ver más allá. Y la condición número 4, deben de funcionar como empresas privadas, sin rescates automáticos. Cuando saben que el Estado les cubre todo, no hay incentivo y ese no tiene ningún incentivo para poder crecer o mejorar sus procesos. Y es que, por ejemplo, ¿qué es lo que México necesita? Y aquí te van algunos datos que se pueden hacer para no privatizar Pemex y que siga trabajando bajo un modelo estatal, que en mi opinión deberían mejor venderla, pero bueno. Y es que todo requiere voluntad política. Primero, reducir la carga fiscal. En Pemex, ya como te he comentado, tiene uno de los niveles internacionales más grandes de la carga fiscal. Deberíamos, cuando normalmente internacionalmente es del 40%, y nosotros tenemos el 65%. Todo esto es un derrumbe para lo que pueden hacer la empresa. No pueden invertir. Y es que también otra cosa que necesita es más autonomía operativa real. La primera es bajarle la carga fiscal, más operativa real, un consejo de administración técnico independiente del ciclo político, que el director de Pemex sea el mejor ingeniero petrolero disponible, no el mejor político o el que le deban algún tipo de favor, pero bueno, creo que es pedirle demasiado al gobierno mexicano. Otra cosa que se necesita es un fondo soberano con ingresos excedentes, como Noruega. Muy difícil de alcanzar, pero es algo que podemos ir haciendo y trabajar. Ninguno de esos tres requiere que se privaticen. Todos requieren voluntad política, pero sobre todo necesitamos mejora. Y aquí donde te tengo que decir algunas cosas. Y es que cada rescate de Pemex sale de algún lado, sale de los impuestos. Son 100 millones en 5 años, que es lo que México decidió en no invertir en salud, en educación, en infraestructura, para mantener viva una empresa sin reformar, una empresa que da números rojos y está sobre todo tronada. Y es que vámonos a los datos. Pemex tiene 108 millones de deuda, 9.600 millones en pérdida en 2023 y le cobran el 65% de impuestos. Tiene un mínimo de producción desde 1979. 100 millones es lo que ha tenido en rescates sin ninguna reforma, cuando Equinor solo le pertenece el 67% al Estado noruego y ha generado más de 7.000 millones en ganancias. La estatal Codeco de Chile también ha dado más dinero. El Pemex, el problema no es que Pemex sea estatal, es el diseño, como te lo he estado repitiendo a lo largo de todo este video.
¿Tú crees que Pemex tiene solución? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu análisis, porque esos fueron datos y no creencias. Yo soy Oscar Gómez García y te espero la siguiente semana.